Chicos, terminó la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia y déjenme empezar con una opinión que probablemente no le va a gustar a todo el mundo, pero para mí no fue una mala temporada. Si hablamos de malas temporadas, podemos mencionar a la sexta temporada de La Casa de los Famosos en Telemundo, la que está a la par en emisión con esta de Colombia. Esa sí es mala y aburrida. Pero volviendo a La Casa de Colombia, no se me hizo una mala temporada. Sí tuvo sus momentos aburridos, pero como todo reality. Ojo, no estoy diciendo que haya sido un temporadón, pero entretenida sí fue. Aquí el problema fueron las expectativas que se generaron. Mucha gente esperaba algo tan épico e icónico como la segunda temporada y no fue así. Creo que ponerle ese peso encima a esta temporada termina siendo injusto, porque no dejaron que esta temporada fuera fluyendo de manera normal. Desde el inicio le llegaron muchas comparaciones, aunque los memes de a esta hora eran lo máximo, la verdad, eso sí me hacían reír. Pero creo que las comparaciones fueron muchas y fueron hartas, que me acuerdo que los primeros capítulos los conductores lo hicieron ver por las comparaciones tan absurdas que estaban haciendo entre ambas temporadas. En cualquier tipo de reality, no todas las temporadas son buenas, muchachos. Siempre hay altibajos, hay temporadas que son muy buenas, que te mantienen al borde del asiento. Hay temporadas que solo se pasan porque pues no dejaron nada. Hay otras temporadas que de plano son aburridas, y esta para mí fue una temporada que solamente pasó, pero no fue mala. O sea, mala es que no me haya dado a seguir viendo, y este fue el caso. ¿Y por qué digo que no me pareció aburrida? Porque siento que la producción se esfuerza en entregarnos un reality bastante dinámico, tanto para los habitantes como para nosotros los espectadores. Lo digo porque entrega muchas dinámicas a la hora de nominar y a la hora de convivir. Por ejemplo, tenemos las dinámicas de cuando se meten en parejas al Zoom y uno queda nominado y el otro no. La del teléfono, que esa es mi gran favorita, cuando ellos descubren cada cuestión al contestar la llamada. Esa me encanta, y me encanta la transparencia, porque antes de que empiecen a contestar los muchachos, los conductores dicen: ok, esta llamada significa nominación, esta llamada significa salvación. O sea, son muy claros, son muy transparentes con lo que va a pasar. Si eso pasara en los otros realities sería mucho mejor, pero creo que a mí me parece demasiado transparente lo que hacen con las dinámicas. También tenemos cuando quedan todos nominados y ahora todo es positivo y se tienen que salvar entre ellos. O sea, tienen una diversidad en las dinámicas, que es cierto, hay algunas ocasiones en que parece que los nominados son más por suerte que por estrategia. Eso no lo discuto, pero hay que tomar en cuenta que existe el voto del público, cosa que por lo menos en las casas que yo veo en otros países no existe. Entonces, al final, la gente vota por su favorito y el menos querido termina nominado. Entonces siento que hay un balance entre la suerte y la estrategia en la hora de nominar, y todos terminan jugando, tanto los habitantes como nosotros, el público. Además, dentro de la casa, a los habitantes también les pones dinámicas para confrontarlos. Por ejemplo, una de mis favoritas, la de las etiquetas, que a veces suele ser en positivo, a veces suele ser todas en negativo, pero al final es un cotorreo, un desmadre, como decimos acá en México. O por ejemplo, las parodias, que es cuando los mismos aprovechan para lanzarse pullas o indirectas entre ellos y empezar guerrillas internas. A lo que voy es que dentro de la casa pasan demasiadas cosas como para decir que es aburrida. Y creo que aquí el problema fue que el público quería confrontaciones en cada momento. Y ahí es donde dices, bueno, si algo se distingue en La Casa de Colombia es que no todo el tiempo es confrontación. También hay dotes de comedia. Pero siento que la producción este año evitó esto. Creo que quitó muchas secciones de comedia, muchos personajes que hubo dentro de la casa. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de ello. Y ahora hablemos del punto más flojo de esta temporada: el casting. Aquí tampoco siento que toda la culpa se la debamos echar a la producción, porque muchas veces ellos meten personas pensando que estas van a dar contenido en la casa, y termina pasando lo contrario, son unos muebles. Quizás ellos pensaron que una Manuela, un Jay, un Juan Palau serían generadores de polémicas y comedias, pero no fue así. Y hay varias cosas que todavía no entiendo del casting. Por ejemplo, ¿de quién fue la idea de meter a tantos jóvenes? Y jóvenes lo digo entre comillas.
En la temporada 2 había una mezcla generacional muchísimo mejor. Teníamos a un don Mauricio, aunque fuera casi contra su voluntad. Teníamos también a la abuela, estaba Fernando Solórzano, junto con gente más joven como Emiro, la Liendra, la Jesús, y hacían un match increíble. O sea, se hablaban unos entre otros sin restricciones de edad. Y eso hacía que cualquiera que viera la casa pudiera identificarse con un personaje para poder apoyarlo. En esta temporada no fue así. Los más grandes por edad eran Marilyn y Alejandro, pero honestamente tampoco daban esa vibra de personas con mucha experiencia o madurez. Y no hablo de experiencia en el reality, sino experiencia de vida, de carácter, de personalidad. Y siento que la producción intentó arreglar ese detalle después, porque dejando fuera a Carola, los siguientes ingresos ya eran de personas a las que sí se les notaba más la edad, con otra energía y otro ritmo en la casa. El problema es que el público ya no conectó tanto con ellos porque entraron demasiado tarde al juego, cuando la gente ya tenía sus favoritos súper definidos y decidió a la primera sacarlos, o por lo menos dejarlos de comodín para posteriores nominaciones. También no solo sé si me pasó a mí, pero otra cosa que eché de ver en el casting es que sentí que varias de las chicas tenían una imagen física muy parecida entre sí y al principio me costaba distinguir quién era quién. Por ejemplo, Luisa y Sofía se me confundían muchísimo. Ya después les fui agarrando la onda, pero al inicio sentía que faltaba un poco más de variedad visual dentro del casting. Y es que al principio, cuando todavía no conoces bien a las personalidades de cada participante, y más en mi caso, que no soy colombiano, uno termina guiándose mucho por lo visual para empezar a identificarlos. E inclusive a Colombia le costó, porque por lo que leí en redes, no todos eran tan conocidos. Entonces sí les costó identificar quién era quién y también existió esta confusión. Y ahora ya casi para finalizar quiero hablar sobre dos temas en particular. El primero, los conflictos. Y el conflicto en un reality nunca debe faltar. Es prácticamente lo que le da sazón al programa. Pero ojo, tampoco puede ser el motor principal de todo el reality. Por ejemplo, tenemos la actual Casa de los Famosos en Telemundo, donde los límites del respeto ya se sobrepasaron, con ofensas fuertes, trayendo familiares, cosas de afuera, contacto físico, y la producción no hace nada al respecto. Pero bueno, regresemos a Colombia. Al menos las dos temporadas que yo he visto, los límites del respeto aún se mantienen, y cuando estos se sobrepasan, el jefe les llama la atención. Ahora, sobre los conflictos que hubo esta temporada, creo que ahí fue donde perdimos un poco. Siento que esta temporada no tuvo suficientes confrontaciones y las pocas que hubo casi siempre eran las mismas personas involucradas. Y sí nos faltó más variedad de conflictos entre el resto de los habitantes, porque siempre teníamos a Alexa y Alejo contra el equipo de Juanda. Y me atrevo a decir que Alejo y Alexa, porque para mí Mini Tormenta solamente existía en los momentos buenos. En los momentos malos, ahí sí Julie y Manuela decidían hacerse para un lado y no entrar en provocaciones. Siento que en ese aspecto Juanda sí fue más audaz, porque él siempre se mantuvo por encima, mandando a sus lacayos siempre a las provocaciones y a los conflictos, mientras que él solo veía, y al final eso le costó porque todos sus lacayos fueron saliendo uno por uno. Pero bueno, ese ya es tema. Entonces no hubo conflictos como tal esta temporada, no hubo algo que cambiara la dinámica como lo fue la temporada pasada, cuando ocurrió el conflicto entre las chicas Fuego, que casi fue al final pero dio un giro inesperada. Aquí no hubo, porque siempre fue el mismo conflicto con las mismas personas. Insisto, nos faltó variedad. Hubo pequeños conflictos, como por ejemplo Carola con Valentino, Julie con Valentino y Tevi, pero nada que fuera escalando. Siempre estuvo ahí tibio. Y insisto, las mismas personas de 28 que tuvimos. Y por último quiero hablar de los ingresos. Para mí el más destacable fue el de Carola, y del que quiero hablar. Esta mujer no pudo llegar en mejor momento, tuvo excelente timing. Cuando la casa iba para abajo, llegó Carola y la encendió todo. Llegó bastante explosiva y rápidamente se volvió tendencia en redes. Recuerdo que llegó a cantarle verdades a Valentino, llamándolo Vende Patria.
o a Mariana, no recuerdo si fue a Mariana o a Beba, diciéndoles que iba a ser la última costeña del reality, y no fue así, pero bueno, fue chistoso, fue redundante que les cantara que iba a ser la última costeña y al final no lo fue. Pero bueno, insisto, no recuerdo si fue Mariana o Beba, pero aún así se agradece lo que fue a hacer al reality, porque creo que muchos participantes iban con este dote de hacer comedia, de hacer personajes, de hacer secciones, cosa que no sé por qué la producción no lo pasó. Muchos se mencionaban, yo no vi en total el 24/7, pero mencionaban que había personajes, que Juanda tenía como 4 o 5 personajes, y yo realmente solo vi 2, uno que era el de las rastas, que no recuerdo qué propósito tenía, y Mamadora, pero creo que Mamadora fue de las últimas que sacó. También Palau tenía un personaje que inclusive lo llevó al congelado. También hubo secciones, pero creo que solamente fue el primer mes y ya no pasaron el corte y jamás volvimos a suplir de ellas. Entonces creo que ahí fue que los participantes iban más en plan de hacer cosas buenas que al final no resultaron en nada, y por eso de ahí que todo haya bajado. Pero Carola llegó y sacó el otro lado del reality, donde también debe haber conflicto, debe haber confrontaciones, debe haber pullas, debe haber indirectas, no sé. Insisto, no todo debe ser malo ni todo debe ser bueno, y es donde iba enfocada esta casa. Creo que le faltó maldad que Carola llegó a implementarle. Desgraciadamente su personaje se perdió, se obsesionó con Alejo y no tuvo la suficiente inteligencia para sobreponer a Alejo y seguir con su juego dentro de la casa. Prefirió, no sé, estar échele y échele, como decimos en México, buscándole el peito a Alejo, y al final esto le costó doble, haciendo que expulsaran a Debbie y luego a ella la sacaran en una placa negativa. Entonces sí me da un pesar, porque sí se notó el bajo rendimiento en la casa después de su salida, pero también me pareció justo porque ya se estaba sobrepasando. Y bueno, chicos, hay muchos temas que me hubiera gustado todavía tocar sobre la casa. Creo que fui lo más resumido posible sobre esto. Yo podría dedicarle un podcast de 2 horas, claro, también con personas que se incluyeran para entrar como en debate y todo eso, pero bueno, es lo que hay. Y yo insisto, muchachos, no fue una mala temporada. Debemos entender que todo reality tiene sus bajas y sus altas. Esta simplemente fue pasajera. Ya quizás venga una temporada 4 mucho mejor, o quizás no y sea peor, pero no pasa nada. Si no nos gusta, pues le cambiamos y vemos otra cosa. No hay que clavarnos con que nada va a superar a la segunda. Quizás sí, quizás no. Disfruten el reality, disfruten lo que tienen. Y con esto yo me despido. Espero hayan disfrutado el review general y gracias por acompañarnos estos meses con La Casa de Colombia. Chao.